Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hablaré sobre qué es el Estado para el jurista, politólogo y filósofo italiano Norberto Bobbio, en su libro titulado El Estado, Gobierno y Sociedad. Bien, el Estado. El Estado, Norberto Bobbio nos dice y sustenta que para estudiar el Estado hay dos fuentes principales a las que tenemos que recurrir, como es la historia de instituciones políticas y la historia de doctrinas políticas, de pensamientos, de filósofos que hablan acerca del Estado. Muy bien, la historia de instituciones se desarrolló posteriormente a la de doctrinas políticas, a lo que Humberto Bobbio lo llama la reconstrucción. ¿Por qué la reconstrucción? En base a historiadores, como por ejemplo en el libro Maquiavelo, reconstruye la historia y el ordenamiento de las instituciones de la República Romana. Asimismo, posterior a ello, dejamos de lado el estudio de la historia de la política para centrarnos en la historia de las leyes, que regulan las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre los que mandan y los que obedecen. Las leyes que regulan nos dice que es el conjunto de normas que constituyen el derecho público. Más adelante, Norberto Bobbio va a hablar acerca de la filosofía política y de la ciencia política. Nos dice que el desarrollo histórico del Estado es estudiado en sí mismo, sus estructuras, sus funciones, sus elementos constitutivos, sus mecanismos y órganos por la ciencia política. ¿Pero qué hace la filosofía política? Bien, la filosofía política habla y obedece y defiende el análisis sobre el hombre en relaciones sociales. Relaciones como por ejemplo el ambiente y el hombre, los pensamientos y las doctrinas, ¿no? El estudio, más adelante nos habla sobre un estudio ¿de qué? Del problema del Estado. Nos dice que se ha invertido completamente en su curso de reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que durante mucho tiempo la organización política fue un objeto por excelencia de la consideración sobre la vida social del hombre, a lo que cita Aristóteles con su famosa frase, el son politikon, o el animal social. Es ahí donde nos dice que una vez ubicado, ¿no?, el concepto del Estado en la política y de la política en el poder, nos presenta la tipología de poderes. La tipología de poderes en Aristóteles, que nos dice que el poder del padre sobre el hijo, el poder del amo sobre el esclavo y el del gobernante sobre el gobernado. A lo que del gobernante discierne una definición, Bobbio, que nos dice que el poder político que está en posibilidad de recurrir en última instancia a la fuerza coactiva. Nos dice, y más adelante de esto, Bobbio en su libro nos habla de la tipología, pero de tres poderes, pero esto ya respecto a Bobbio. Dice que el poder económico, el ideológico y el político. El económico en relación a la riqueza, el ideológico en relación al saber, el ideológico, y el político en relación a la fuerza que antes mencionaba Bobbio, coactiva. La economía, el poder económico se presenta en una situación de escasez, como por ejemplo una situación en la de la posesión, ¿no?, de los medios de producción. El ideológico, o hay diversas formas de saber, conocimientos, doctrinas,
de todo tipo de conocimiento, que esto a su vez van a ejercer influencia sobre algunas entidades o individuos, grupos. Y el político es el que Bobbio nos dice que es el poder coactivo que se usa para defenderse bajo la opinión pública de algunos individuos de alta jerarquía, ¿no? Y casi ya para llegar a la conclusión y final, tenemos la representación jurídica basada en Kelsen, en el jurista Kelsen, que nos dice que el Estado, en cuanto a su ordenamiento coactivo, es una técnica de organización social. Esta técnica de organización social se basa para lograr un fin, un objetivo, y este objetivo es el bienestar común. Más adelante, Bobbio nos presenta el problema entre la relación entre el derecho y el poder, y fue planteada en la siguiente pregunta: ¿es mejor el gobierno de las leyes o el de los hombres? Lo que se llega, y obvio, un estudio de una interpretación, ¿no? En el filósofo antiguo Aristóteles, que nos dice que si nos conviene más ser gobernados por el mejor hombre o por las mejores leyes. Entonces nos dice que la ley no tiene pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma. Esto significa que para él es mejor el gobierno de las mejores leyes. ¿Por qué? Porque así las leyes nos hacen respetar igualmente ante ellas mismas. Finalmente, Bobbio nos habla de el fin del Estado. El fin del Estado como un mal necesario o como un mal no necesario. Como mal necesario nos dice que es la característica del pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque el Estado es necesario como remedio de pecador. Porque castiga a la masa, porque la masa es malvada. También nos habla del Estado como mal no necesario, como un estado de un nacimiento de una sociedad utópica, una sociedad en la que se puede sobrevivir y prosperar sin necesidad de un aparato coercitivo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.